Buen día. Ahora voy a arrancar con el tercer tema, que en realidad lo dimos en varias clases durante el cursado. Vamos a ver dinámica ahora. Eh, este año la parte de estática la vamos a ver como un caso particular de dinámica. Cambió con respecto a los años anteriores. Así que es bastante larga esta clase. Bueno, esta clase sería el capítulo 3 del cursillo introductorio de física. Como siempre digo yo, hasta ahora venimos trabajando sobre todo con Newton, pero en esta clase en particular vamos a ver eh, las principales leyes y postulados de Newton. Y así que vamos a trabajar bastante con con su legado. Los temas de la clase de hoy, esto es para que después ustedes, cuando termine la clase, vuelvan y se fijen si pudieron retener un poco de cada uno de estos conceptos o si ya tuvieron las clases, vean eh, cuáles son las cosas que se ven acá en resumen. Vamos a ver el concepto de fuerza, vamos a ver y a comentar las leyes de Newton. Vamos a hacer una clasificación de fuerzas según cómo se ejercen. Vamos a explicar la interacción gravitatoria y con eso vamos a explicar lo que es el peso. También vamos a explicar lo que es la masa. Vamos a mencionar y explicar la normal y la fuerza de rozamiento. Esto todo lo vamos a ir aplicando en la práctica, pero en la práctica sobre todo lo que más peso va a tener va a ser la parte de la segunda ley de Newton, el modo de realizar los diagramas de cuerpo libre, que es algo fundamental para poder plantear los ejercicios que vamos a ir viendo, eh, que eso va a ser no solo para la parte del cursillo, sino que también nos van a servir durante la cursada. Eh, Vamos a trabajar esto de que veníamos trabajando de sumatoria de fuerzas y fuerza resultante. Para esto, para poder hacer la sumatoria de fuerzas, siempre vamos a tener que primero descomponer los vectores. Las magnitudes vectoriales se pueden descomponer en sus componentes en X y en Y para poder después hacer la sumatoria de fuerzas. Y algo que también ya hicimos en otra de las clases es resolución de problemas por sustitución, que en esta clase ya vamos a ir viendo lo vamos a seguir usando en todos los casos, sí, pero en esta clase va a ser la última en la que hagamos foco en cómo era que se resolvían los problemas cuando tengo que hacer por sustitución, porque es un contenido más de matemática. Eh, bueno, en realidad lo que se ve en todo el cursillo es sobre todo de mecánica, y que la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, que en realidad acá siempre los cuerpos los vemos como una partícula. Vimos en el tema anterior la parte de cinemática, que estudia el movimiento sin tener en cuenta las cosas que lo provocan, por eso era descriptiva, describe cómo es el movimiento de los cuerpos. Y ahora vamos a ver de dinámica, que explica el por qué se producen esos movimientos. Particularmente dentro de la dinámica está la rama de la estática, que es cuando eh, la aceleración vale cero, o cuando la fuerza resultante, es lo mismo decir, cuando la fuerza resultante es cero, es un caso particular de dinámica que sería eh, en, en la parte de la subciencia que sería la estática, ¿sí? O la rama de la mecánica que estudia el, el estado de los cuerpos cuando están estáticos. Los conceptos fundamentales para el estudio de la mecánica clásica van a ser las leyes de Newton. Hoy vamos a ver bastante las leyes de Newton, pero antes vamos a ir introduciendo algunos otros conceptos que son un poco más básicos. El concepto de interacción. Una fuerza es toda acción que tiende a alterar el estado de movimiento del cuerpo al que se aplica. Eso es la definición de fuerza.
Pero es importante entender que para que exista una fuerza, siempre es necesario que haya una interacción entre dos cosas, ¿sí? Entonces, eh, la calculadora en sí, la tengo acá. En este caso, eh, está, está experimentando ciertas fuerzas, pero todas las fuerzas que experimenta la calculadora son porque hay otro objeto o otra cosa que está haciendo una fuerza contra ella. Entonces, en este caso, tengo el ventilador prendido, entonces el viento está haciendo una fuerza contra la calculadora, eh, sería el aire, ¿sí? Y la calculadora también está haciendo una fuerza contra el aire. La estoy sosteniendo con la mano, mi mano está haciendo una fuerza contra la calculadora y la calculadora también está haciendo una fuerza contra mi mano. Eh, la Tierra la está trayendo a la calculadora, yo estoy sintiendo que la calculadora tiende a irse hacia abajo, entonces la calculadora está haciendo una fuerza sobre la Tierra y la Tierra está haciendo una fuerza sobre la calculadora. Eh, Composición de fuerzas. Vamos a ir viendo cómo trabajábamos a las fuerzas, era una magnitud vectorial, entonces eh, la podíamos descomponer en sus componentes X, Y Z. En este caso solo dice X y Y porque en el cursillo y en lo que va de la materia, por ahora solo vamos a trabajar problemas en dos dimensiones. Eh, en un sistema de fuerzas se puede calcular la fuerza resultante, que sería la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando en el sistema. La operación necesaria para obtener la resultante se llama composición de fuerza y es la suma vectorial de las fuerzas. Entonces, la forma eh, de hacerlo sería sumar todos los vectores. Si los vectores están en diagonal, se pueden sumar, pero es una técnica que no la vamos a desarrollar mucho de cómo se suman vectores cuando están en diagonal, sino que lo que vamos a hacer nosotros es siempre los vectores que están en diagonal, descomponerlos en sus componentes en X y sus componentes en y sumar todos los vectores en X y obtener una resultante en X, y sumar todos los vectores en Y y obtener una resultante en Y. Y después, con esos dos vectores, por el teorema de Pitágoras, podemos calcular cómo era nuestra fuerza resultante en diagonal. Podemos calcular, ahora en la próxima diapositiva van a ver la fórmula con la cual hacemos el cálculo exacto. Pero antes de eso, acá lo que quería presentar en estas diapositivas es que hay distintos sistemas de fuerzas. En este caso de acá, fíjense que es un sistema de fuerzas concurrentes. Estos son los que vamos a trabajar en el cursillo. Nosotros más adelante en la cursada, capaz que sí vemos sistemas distintos a este, pero lo que tienen los sistemas de fuerzas concurrentes es que eh, todas las fuerzas se cruzan y actúan sobre un mismo punto, ¿sí? Que ese punto, en los objetos que planteemos para los problemas o para los ejercicios que hagamos, sería el centro de masa del objeto. Entonces, todas las fuerzas van a estar actuando sobre un mismo punto eh, para cada objeto que tengamos. Lo que hace esto es que no suceda lo que suele pasar en los sistemas de fuerzas no concurrentes, que es que el objeto pueda rotar, ¿sí? En los sistemas de fuerzas no concurrentes existe la posibilidad no solo de un movimiento eh, rectilíneo, sino de una rotación del cuerpo que puede ser sobre su propio eje o eh, en rotar a medida que se esté moviendo, no solo rotar en el lugar. Pero eso pasa en los sistemas de fuerzas no concurrentes que no los vamos a ver por el momento. Eh, Nosotros nos vamos a situar puntualmente siempre en sistemas de fuerzas concurrentes para todo lo que veamos ahora en el cursillo.
Eh, la resultante en un sistema de fuerzas en el plano, con las fuerzas, esto hubiese sido para cualquiera de los dos casos, pero vamos a trabajar solo con fuerzas concurrentes. Esto es lo que les decía antes. Esa resultante que habíamos planteado, para hacer el cálculo, en lugar de trabajar con los vectores en diagonal, todos los vectores que nosotros tengamos planteado en el sistema de fuerzas en el plano, los vamos a descomponer en sus componentes en X y sus componentes en Y, y los vamos a trabajar eh, como dos vectores por separado, el vector con su componente X y el vector con su componente Y, para poder hacer esta sumatoria que se ve acá, y vamos a hacer por separado. La sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser la resultante en X, y la sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser la resultante en Y. Después estos dos vectores eh, los podemos trabajar para calcular cuál es el módulo de la fuerza resultante y cuál es el valor. Fíjense en este caso de acá, presenta como un ejemplo, hay tres vectores acá. Estos tres vectores, si yo quiero calcular, son tres vectores de fuerza. Si yo quiero calcular la fuerza resultante, tendría que sumar estos tres vectores. Para poder sumar estos tres vectores, yo lo que tengo que hacer es descomponer al vector F1 en su componente en X y su componente en Y, descomponer al vector F3 en su componente en X y su componente en Y después el vector F2 tiene todas sus componentes en el eje X y no tiene nada en su eje Y. Y después yo hago la sumatoria de los vectores en X, sería el vector F3, la componente, el vector F2, la componente en X del vector F3 y la componente en X del vector F1. Eso tendría que sumar y me va a dar la resultante en X. De la resultante en X, acá yo ya tengo dibujado el vector resultante. Esto, si bien está hecho todo sin números, eh, está hecho bien a escala y el valor de esa resultante está bien. Sería la resultante en X, el valor de un vector acá hasta donde llegue, el vector R, que sería eh, el que está en diagonal, que es el resultado. Para hacer la componente en Y, lo que tengo que sumar es F1 en Y, que sería un vector que va desde acá hasta acá, y F3 en Y, que sería un vector que va desde acá hasta acá. La suma de esos dos vectores termina dando un vector que va desde acá hasta acá abajo, y es la resultante en Y. Con la resultante en X y la resultante en Y, por Pitágoras, puedo calcular cuál es el módulo del vector resultante. En este ejercicio, como estaban ahí solo dibujados, sin números, sin nada, eh, yo hice el cálculo para poner exactamente dónde es el valor resultante, y esto lo hice gráficamente. Para hacerlo gráficamente, lo que hay que hacer es uno de estos vectores lo ponemos al final de otro de estos vectores, y después el último de los vectores lo ponemos al final de esto. Entonces desplacé el vector 3, lo puse acá al final del vector 2, y el vector 1 lo desplacé y lo puse al final del vector 3. Entonces, después, marcando desde el centro, desde el origen hasta el final de la suma de los tres vectores, te termina dando el vector resultante. Esto es de manera gráfica, no lo vamos a resolver así los ejercicios. La manera en la que los vamos a resolver los ejercicios va a ser como les estaba diciendo, con esos cálculos que estaba diciendo, descomponiendo los vectores en X y en Y. Pero para visualizarlo gráficamente, si uno lo hace prolijo y a escala todo el esquema, es una manera esta. Los cálculos que vamos a hacer después para calcular el módulo, las dos rayitas verticales significan que estamos hablando del módulo de este vector.
Para calcular el módulo del vector R, que es el rojo, voy a calcular la sumatoria de fuerza en X y en Y y después la suma del cuadrado de esos dos valores. Si le hago la raíz cuadrada, me permite obtener el módulo de R. Eso es Pitágoras. Y para definir bien el vector, yo también podría calcular el ángulo que forma el vector R con respecto a el eje. Ahí está calculado con respecto al eje X. Y sería la tangente a la menos uno de la resultante en Y dividido la resultante en X. Entonces, acá vamos a hablar un poco de lo que era el caso de la estática. Un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme era el que tenía velocidad constante y la aceleración valía cero. Eh, por lo tanto, sobre un cuerpo en equilibrio no deben actuar fuerzas y si actúa alguna fuerza, en un cuerpo siempre van a estar actuando fuerzas, ¿sí? Porque siempre va a estar la interacción, por lo menos la interacción con la Tierra siempre va a estar, si está en la Tierra el cuerpo. Entonces, el peso siempre va a estar. Eh, si actúan fuerzas, la resultante, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas, debe ser nula. Eh, y acá muestra el ejemplo de, está de manera numérico, para que esto sea nulo, tanto la resultante en X como la resultante en Y tienen que ser nulas, porque si alguno de esos dos valores no vale cero, después la resultante no va a ser cero. Y para un sistema de fuerzas coplanares, entonces queda representado de esta manera. Esta es la primera condición de equilibrio para ver si un cuerpo está en reposo. Entonces, fíjense que lo que dice es, como la resultante tiene que ser cero, la resultante en X tiene que ser cero, la resultante en Y tiene que ser cero, entonces tanto la sumatoria de fuerza en X como la sumatoria de fuerza en Y tienen que ser cero. Esta primera condición de equilibrio es la condición necesaria y suficiente para los sistemas de fuerza concurrentes. Entonces, nosotros no vamos a tener que ver otra condición de equilibrio. Esta es la única condición de equilibrio que vamos a ver, pero existe una segunda condición de equilibrio que es para los otros sistemas que no vamos a ver en el cursillo de ingreso. Eh, Vamos a ir probando un ejercicio. Eh, en este caso dice, halle la tensión de la cuerda T1 y la cuerda T2 y lo muestra con este esquema. Fíjense, sería la línea horizontal representa el techo y hay una cuerda que conecta con un primer cubo y otra cuerda que conecta con el segundo cubo. La primera cuerda está afectada por una tensión T1 y la segunda cuerda por una tensión T2. Eh, Acá después vamos a enfocarnos bien en lo que es la tercera ley de Newton para terminar de explicar todo lo que pasa en este ejercicio, pero por lo pronto se los voy a ir mencionando. Si hacemos esto que estoy representando acá en un eje X y un eje Y, es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el cual uno pone todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Entonces, a este cuerpo de acá arriba, como dice P1, le llamé cuerpo 1, y entonces este es el diagrama del cuerpo libre 1. A este cuerpo le están actuando diferentes fuerzas. Por un lado está la fuerza que está haciendo la Tierra sobre este cuerpo, que es el peso 1. Por otro lado está la fuerza que está haciendo la cuerda superior, la cuerda 1 podríamos llamarle, que hace la tensión 1. Por abajo está la cuerda inferior, la cuerda 2, que haría la tensión 2.
¿sí? Ojo, porque técnicamente el cuerpo 2 no está actuando directamente sobre el cuerpo uno. No hay una relación, no hay un contacto entre el cuerpo 2 y el cuerpo uno. Están conectados por una cuerda. En realidad, la conexión o la fuerza que está haciendo hacia abajo sobre este cuerpo, la hace la cuerda, no la hace el cuerpo 2, ¿sí? Si bien la cuerda en realidad ahora vamos a ir viendo que lo que hace es transmitir una fuerza, ahora voy a explicar cómo vamos a trabajar con las cuerdas y qué cosas vamos a tener en cuenta para los ejercicios que vamos a hacer en física. Pero no hay un contacto directo entre el cuerpo 2 y el cuerpo uno, sino que sobre el cuerpo uno están actuando las dos cuerdas, están haciendo una fuerza y la Tierra está haciendo una fuerza que se refleja como el peso uno. Después vamos a hablar también de lo que es el peso y eso un poco más adelante en la clase. La idea es que vayamos mechando y que vayan apareciendo casos prácticos para después que no esté toda la teoría junta y después la práctica muy desconectada. Si vemos el diagrama del cuerpo libre del otro cuerpo, lo único que está actuando sobre el cuerpo 2 es el peso de ese propio cuerpo y la cuerda 2 que está haciendo una tensión hacia arriba. Vamos a, antes de seguir de resolver el ejercicio con esos dos diagramas de cuerpo libre, eh, yo quería mostrarles para que vean cómo actúan las cuerdas y cómo vamos a trabajar con las cuerdas cada vez que aparezcan en física. Eh, por eso voy a ejemplificar qué es lo que está pasando en la cuerda que tiene la tensión 2. Esto quizás sirve más para entenderlo si después ven, si la ven después de haber visto la tercera ley de Newton. Pero bueno, también la voy a mencionar ahora, la tercera ley de Newton. Entonces, si yo hiciese un diagrama de cuerpo libre de la cuerda que tiene la tensión 2, ¿sí? De esta cuerdita de acá, en esa cuerdita tendría eh, una tensión 2' violeta, la puse violeta porque es el par de interacción de la tensión 2 que acá va hacia abajo y es violeta en el diagrama de cuerpo libre uno. Y también tendría una tensión 2' verde, que sería el par de interacción de eh, la fuerza T2 que está haciendo la cuerda contra el cuerpo P2, ¿sí? La cuerda hace la fuerza T2 sobre el cuerpo P2 que va hacia arriba y el cuerpo P2 hace la fuerza T2' verde que va hacia abajo en el diagrama del cuerpo libre de la cuerda, ¿sí? Esas dos fuerzas son un par de interacción y tienen igual módulo, igual dirección, distinto sentido y están aplicados sobre cuerpos diferentes. Eso es lo que dice la tercera ley de Newton, que siempre que haya una fuerza va a haber otra que tenga igual módulo, igual sentido, no, igual módulo, igual dirección, sentido opuesto y está aplicado sobre el otro cuerpo del par de interacción. Además, sobre esta cuerda, eh, está actuando el peso de la cuerda, ¿sí? Porque las cuerdas siempre tienen masa. Bueno, el peso de la cuerda T2, nosotros lo vamos a considerar siempre cero porque es muy despreciable con respecto a la magnitud que tienen los otros valores, ¿sí? Es muy bajo. Entonces, lo vamos a considerar cero para simplificar todos los ejercicios. Y de esta manera, como consideramos cero el peso, la fuerza T2' verde va a ser igual a la fuerza T2' eh, violeta. Y además, por ser un par de interacción, también también son iguales a la fuerza T2 que actúa sobre el cuerpo uno violeta, y a la fuerza T2 que actúa sobre el cuerpo 2
verde, ¿sí? Entonces, todas estas fuerzas valen lo mismo. Entonces, directamente después, cuando hagamos el ejercicio, vamos a poder decir que la tensión que se ejerce sobre esta cuerda es la misma para el cuerpo uno y para el cuerpo 2. No son un par de interacción según la tercera ley de Newton, porque el par de interacción de esta es esta de acá y el par de interacción de esta es esta de acá, pero terminan actuando, terminan siendo dos fuerzas de igual módulo, eh, igual dirección, sentido opuesto, y que actúan sobre diferentes cuerpos, pero en realidad no es que está actuando directamente el cuerpo 2 sobre el cuerpo uno. Voy a cerrar la ventana porque hay un poco de ruido. Se largó a llover. No tiene edición. Bueno, eh, eso sí, si después lo quieren repasar, después de la tercera ley de Newton, capaz que entienden un poco más completo. Pero bueno, ya la mencioné la tercera ley de Newton. Ahora vamos a ir viendo cómo avanza la diapositiva. Primero vamos a resolver este ejercicio y después sí vamos a ir avanzando con las leyes. Entonces, no tenemos que tener en cuenta el diagrama del cuerpo libre de la cuerda, eso era solo para verlo de manera teórica y para que entiendan por qué las cuerdas van a transmitir fuerza eh, para un lado y para el otro de igual modo. Entonces, con el diagrama del cuerpo libre, lo que hay que hacer siempre después de hacer el diagrama del cuerpo libre es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, la sumatoria de fuerza en X no hay ninguna, ¿sí? Fíjense que en el eje X no hay ninguna fuerza. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en Y es donde vamos a trabajar principalmente, que como es estático, esto está quieto, la, los valores tienen que darnos cero. ¿Y cómo consideramos acá las fuerzas? Si la fuerza va hacia arriba, la consideramos positivo, si va hacia abajo, la consideramos negativa. Entonces, la cuenta nos queda T1 menos T2 menos P1 igual a cero. Para el diagrama de cuerpo libre 2 nos va a quedar T2 menos P2 igual a cero, ¿sí? Eh, en este primero no podíamos seguir trabajando porque teníamos como incógnita cuánto vale T1 y cuánto vale T2, pero en este nos queda un poco más sencillo, como tenía una solo actuando T2, podemos calcular cuánto vale T2, que va a ser igual al peso, va a ser igual al peso 2. Entonces esto lo reemplazo en la primera ecuación, ya acá calculé que vale 1000 newton, y esto lo puedo reemplazar, si T2 vale 1000 newton, lo puedo poner acá y despejar en esa ecuación, y nos va a dar que T1 vale 1600 newton, ¿sí? Hicieron un ejercicio un poco sencillo. Eh, Fíjense en este otro, halle las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Eh, si yo quisiera pensar en cómo esquematizar este ejercicio, en realidad si yo hago un diagrama de cuerpo libre, eh, acá tendría que considerar que al, al peso se le está poniendo solo una fuerza de tensión T3 hacia arriba, y esta T3 sería de 1000 newton, ¿no? Porque el peso hacia abajo, 1000 newton, la tensión 3 hacia arriba, 1000 newton. Pero bueno, lo que nos pide el ejercicio es calcular las tensiones de las cuerdas T1 y T2, ¿sí? Entonces, este sistema acá simplificado no nos serviría porque no nos relaciona con T1 y T2. Hay que plantear que, bueno, que esta tensión después eh, se va a descomponer en T1 y T2. Para eso, el diagrama de cuerpo libre, si es como hacer un diagrama de cuerpo libre en este punto de acá, en el cual nos quedaría T1 hacia un lado, T2 hacia el otro, y hacia abajo nos queda T3 o el peso, ¿sí?
Eh, no mencioné antes, creo que el apóstrofe normalmente significa que es eh, la, una fuerza que está relacionada con otra, pero es un par de interacción. Por eso el apóstrofe en realidad significa que tiene igual módulo que esta, que la T3 que está dibujada acá, pero distinto sentido tienen. Eh, entonces, puedo directamente poner P ahí, ¿sí? Y el ejercicio está resuelto poniendo P ahí. Algo importante acá, cuando teníamos las fuerzas en diagonal, era cómo lo descomponíamos. Y ahora, como lo vamos a hacer numéricamente, les voy a mostrar que hay dos formas de descomponer T1 y T2, y bueno, y el peso también. Hay dos formas de descomponer estas fuerzas. Eh, Dos formas de organizarse para descomponer esta fuerza. Una forma de organizarse es siempre contar el ángulo desde el semieje positivo de las X, o sea, desde este eje de acá, contar siempre desde ahí el ángulo que forma el vector y usar el coseno para calcular la componente en X y el seno para calcular la componente en Y. Esta forma es como bastante estructurada y fíjense cómo lo hago acá. Por ejemplo, la componente de T1 en X, el vector T1 en X, sería el valor de T1 por el coseno de todo este ángulo desde el eje X hasta este vector. Entonces sería el coseno de 150. Si hago ese cálculo, eh, ustedes si quieren calculen con la calculadora para ir siguiéndolo, coseno de 150 les da un número negativo, ¿sí? Entonces, ahí les va a dar que T1 en X es negativo. Eh, Eso sucede porque T1 en X va hacia la izquierda. Entonces, yo puedo hacer directamente, si quiero, una interpretación gráfica y en lugar de usar el ángulo largo de T1 hasta el eje X, puedo plantearlo como este angulito de acá y ver esto como un triángulo así, ¿sí? Entonces uso el mismo ángulo de 30 grados que tengo ahí. Pero si lo interpreto gráficamente, soy yo el que cuando hace la sumatoria tengo que decir en el eje X el vector T1 es negativo, ¿sí? Y tengo que agregarle yo este menos de manera gráfica cuando hago la sumatoria de fuerzas en X o cuando haga la sumatoria de fuerzas en Y, también tengo que considerar qué signo va para cada fuerza. Eh, lo mismo podría ser en T1 en Y, tendría que hacer T1 por el seno de 150. Con X, en ambos casos, con el T2, en ambos casos siempre el ángulo que tengo es este. Si lo interpreto cualquiera de las dos formas que lo interprete, si es como está acá en este gráfico, o de la manera contando con el semieje positivo de las X, siempre es el mismo cálculo para calcular T2. Y ahí no hay drama porque el vector T2 es positivo en el eje X y positivo en el eje Y. Entonces, después cuando hago la sumatoria, lo voy a poner positivo y positivo. Lo que sí, con el peso, si lo interpreto gráficamente, tengo que yo darme cuenta y poner y considerar que el peso va hacia abajo, entonces cuando haga las sumatorias en Y va a ser negativo. Y si lo hago de la otra forma, eh, cuando haga el coseno de 270, P en X me va a dar cero. Y cuando haga el seno de 270, P en Y me va a dar seno de 270 vale menos uno. Entonces ahí me va a quedar menos P. P en Y me va a quedar menos P. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar con el signo que yo tendría que usar en la sumatoria. Hay que pensar una sola de estas dos formas. No pueden hacer un ejercicio de una forma, otro ejercicio de otra forma. Piensen en una de estas dos metodologías que les guste más y usan siempre la misma. La que voy a usar yo siempre voy a resolverlo de esta manera. El ángulo lo voy a dibujar en mi gráfico, cuál es el ángulo con el que voy a trabajar,
y en base a eso voy a definir si tengo que usar el coseno o el seno, y voy a ver, en base a ese ángulo que yo marque, voy a ver un triángulo, ¿sí? Voy a visualizar un triángulo en mi mente, y en base a eso voy a ver si uso el coseno o el seno para cada uno de los cálculos. En este problema de acá, el ángulo que tengo con este es con respecto al eje X, con el semieje positivo, y el ángulo que tengo acá es también con respecto al eje X, pero con el semieje negativo de las X. Eh, Normalmente en los ejercicios van a ver que tenemos siempre el ángulo con respecto al semieje de las X, pero no siempre, muchas veces. Vamos a tener algunos ejercicios que no va a ser así, y que no siempre vamos a tener que usar el coseno para calcular la componente en X y el seno para calcular la componente en Y. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver este problema, ya que hablé un montón sobre cómo lo interpretamos, pero bueno, vamos a resolverlo puntualmente. Cuando planteo la sumatoria de fuerzas en X, lo que tengo que considerar es que el vector T2, su componente en X va hacia la derecha, y que en el vector T1, como su componente en X va hacia la izquierda, yo lo tengo que poner restando, ¿sí? Acá lo pongo restando porque su componente en X va hacia la izquierda. Entonces, la resta de estos dos vectores, como es estática, la sumatoria de fuerzas en X tiene que dar cero, la resta de estos dos vectores me da cero. En el eje Y, cuando los vectores estén yendo hacia arriba, los voy a considerar positivos. Cuando los vectores estén yendo hacia abajo, los voy a considerar negativos. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en Y, me va a quedar T1 en Y más T2 en Y. Esas dos quedan positivas porque los dos van hacia arriba. Y P va hacia abajo, me queda negativo. Entonces me queda así. T1 por el seno de 30 más T2 por el seno de 60 menos P. Eso tiene que ser igual a cero. ¿Lo puedo resolver directamente? En la primera ecuación que planteé, tengo incógnita T1 y T2. En la segunda ecuación que planteé, tengo incógnita T1 y T2. Estos pasos no es recomendable que lo aprendan de memoria, como dice esa nota que puse acá. Eh, pero sí es cierto que metodológicamente es muy probable que les sirva para todos los problemas que tengan dos ecuaciones, que esas dos ecuaciones sean independientes y que esas dos ecuaciones tengan las mismas dos incógnitas. Entonces, lo voy a leer rapidísimo, ustedes después si quieren lo pausan y lo leen. Despejo en la ecuación más sencilla, sustituyo en la otra ecuación, aplico la propiedad distributiva. En este ejercicio que vamos a ver no va a ser necesario justo. Acomodo los términos con la incógnita que tiene, los que tienen la incógnita que me está quedando de un lado de la igualdad, los que no tienen ninguna incógnita del otro lado de la igualdad. Aplico la propiedad asociativa de la suma, despejo la incógnita, realizo los cálculos, reemplazo el resultado en la ecuación más sencilla que había despejado anteriormente. Vamos a ir viendo con los números. Despejo en la ecuación más sencilla. Fíjense que la ecuación más sencilla es la de arriba porque tiene solo dos términos. La otra ecuación tiene dos términos con t y un término que es el peso. Entonces tiene tres términos. Cada término en una ecuación es cada conjunto de cosas que se está sumando en la ecuación, ¿sí? Por eso la de arriba tiene dos conjuntos de cosas que se están sumando. Esto es un término y este es el otro término. Y la de abajo tiene tres términos, por eso despejé en la ecuación de arriba una de las dos. En este caso despejé T2, ustedes podrían haber despejado al revés y está bien, cualquiera de las dos formas lo mismo. Voy a la otra ecuación y en lugar de poner T2, pongo el término que se agrega ahora. Esto que agregué acá es como si estuviese entre paréntesis esto que agregué acá. Normalmente puede ser que necesiten hacer ahí una propiedad distributiva. En este caso no, porque es bastante sencillo lo que estoy agregando. Y son todos productos de división. No, no necesito distribuir esto porque es solo un término el que estoy agregando a esta ecuación. Eh, lo puedo pasar al peso para este lado. Entonces,
Acá me quedaron dos términos que tienen mi incógnita, que es T1 ahora. Ahí puedo hacer la propiedad asociativa de la multiplicación o de la suma, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero los asocio esos dos términos, me quedan así como están ahí, y después todo este término lo puedo pasar dividiendo P. Puedo hacer P dividido todo este término. ¿Sí? Es P dividido todo este término. Reemplazo por los valores. Todos estos cosenos y senos son números. Si ustedes querían al principio de todo calcular cuánto vale el seno de 60, bueno, lo pueden hacer. No les va a dar exactamente el mismo número que me va a dar a mí si ustedes al principio de todo hicieron el cálculo de seno de 60, porque por ahí están redondeando algún valorcito. Pero sí les va a dar, si no le da 500, le da 500,01 o 499,98 les puede dar. Pero les va a dar así, como que cambia muy poquitito con respecto a este valor si no hacen este cálculo todo junto. ¿Cómo se hace este cálculo en la calculadora? Ojo, ojo, es la calculadora, este cálculo de acá, se hace 1000 dividido, abren paréntesis, y ahí sí ponen seno de 30 más coseno de 30 por seno de 60 divididos coseno de 60, y ahí cierran el paréntesis. Si lo hacen así, les da bien. La calculadora tiene que estar en el modo normal, como está cuando uno la aprende normalmente. Si tiene algún error la calculadora, la tiene que resetear. Háganla a las cuentas y vean que les dé 500. ¿Sí? Me ponen en comentarios si a alguien no le da 500 o si hay algún error. Seguí acá arriba y no sé. Ahí está. T2, una vez que ya obtuve cuánto vale T1, vuelvo a la ecuación que tenía antes, donde había despejado T2, y le pongo el valor de T1. Y ahí despejo cuánto vale T2. ¿Sí? Entonces, T2 me va a dar 500 newton por eh, coseno de 60 sobre coseno de 30 sobre coseno de 60. Fíjense, me estaba olvidando de mencionar que cuando voy a hacer este cálculo tengo que ver en qué unidad me queda el resultado, ¿sí? El peso estaba en Newton, decía que eran 1000 Newton, y todo este término es adimensional porque los senos y los cosenos son adimensionales. Eh, entonces sigue quedando en unidades de Newton. Ahora después voy a mencionar bien qué significa Newton. La idea era ir haciendo algún ejercicio para que no esté toda la teoría acumulada. Entonces T2 me queda 866,03 Newton. Eh, las leyes de Newton, vamos a ver el, ahora sí, la, eh, creo que lo primero que vamos a ver va a ser la tercera ley de Newton, que yo ya la mencioné. Siempre que haya una fuerza que se le está aplicando a un cuerpo, es porque hay otro cuerpo que está aplicando esa fuerza. En este caso, la fuerza F es la fuerza que ejerce el clavo sobre el imán, y la fuerza F' es la fuerza que ejerce el imán sobre el clavo. El apóstrofe S significa prima, y normalmente lo vamos a usar en esta fuerza para decir esto, que es una fuerza opuesta, ¿sí? Una fuerza opuesta tiene igual dirección, igual módulo, y está yendo hacia el sentido contrario, ¿sí? Entonces, si esta está yendo, o sea, la dirección sería vertical en este caso. La dirección es vertical o en el eje Y, y el sentido, esta sería hacia abajo y esta sería hacia arriba. Entonces resulta que la F' es igual a el opuesto de la fuerza, a menos F. Eh, Veamos el caso del primero, es de la interacción entre un imán y un clavo. El segundo caso que se presenta es la interacción de una persona con el planeta Tierra. Yo, por ejemplo, estoy acá parado o sentado y
el planeta Tierra está haciendo una fuerza que me está llevando a mí hacia abajo. Me está tirando a mí hacia abajo la fuerza del planeta Tierra. Pero bueno, yo también estoy haciendo una fuerza sobre el planeta Tierra que está tirando al planeta Tierra hacia arriba. ¿Sí? Es muy despreciable la fuerza que hacemos nosotros contra el planeta Tierra. O sea, ustedes hace la idea que si todas las personas del mundo se sitúan acá en mi casa, o todas las personas del mundo entran acá en mi casa, todas esas personas van a estar haciendo una fuerza contra la Tierra hacia donde estamos nosotros, pero no van a mover la Tierra. Por más de que en el mundo haya muchísimas personas, eh, la Tierra no se va a mover por la fuerza que hagan un montón por cómo se muevan las personas, sino que la Tierra se movería eh, si se saca un océano completo, ¿sí? Si sacamos el océano Pacífico completo, ahí sí va a haber cierto movimiento en la Tierra y va a haber una inestabilidad, pero es algo totalmente teórico, no podría suceder, ¿sí? Si se mueve un océano completo, ¿sí? Pero si solo por el movimiento de la gente, eh, esa fuerza que hacemos nosotros o que hace cualquier objeto sobre la Tierra es despreciable. La fuerza de atracción que hace un edificio completo sobre la Tierra es totalmente despreciable. Es muy poco, ¿sí? Eh, bueno, pero siempre en estos casos se ve esto de que hay dos cuerpos que interactúan entre sí. Esta interacción se manifiesta por la acción de una fuerza que se está aplicando, que está aplicando un cuerpo sobre el otro, y también está este par de interacción, una fuerza de igual módulo, misma dirección y sentido contrario, que se está aplicando sobre el otro cuerpo. La tercera ley de Newton lo que define es, en todo par de interacción, las fuerzas son de igual módulo, misma dirección, sentido opuesto, y están aplicados a distintos cuerpos, ¿sí? Están aplicados a, una fuerza está aplicada a uno de esos dos cuerpos del par de interacción, y la otra fuerza está aplicada al otro cuerpo, ¿sí? Pero siempre en el par de interacción va a haber dos cuerpos, y siempre va a haber una fuerza que uno le aplica al otro y otra que se le aplica al primero. Veamos el ejemplo con este cuerpo que está en una rampa, eh, subido por una cuerda, ¿sí? En la rampa. Hay una cuerda acá que está tirando de este cuerpo en el sentido de la rampa. ¿Qué fuerzas están apareciendo sobre este cuerpo? Sobre este cuerpo aparece el peso, aparece la tensión que está haciendo la cuerda y aparece la fuerza normal, que es la fuerza de apoyo y que más adelante la vamos a definir. La fuerza de apoyo en el plano. Esas son las tres fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Pero este cuerpo está haciendo tres fuerzas sobre otros tres cuerpos. Este cuerpo sobre la soga está haciendo una fuerza eh, de... Sería la T y la T', ¿sí? Acá dice R y R', pero esa sería la tensión y la tensión prima. Sobre el suelo está haciendo una fuerza también, este cuerpo está haciendo una fuerza sobre el suelo, que es la N', porque el suelo está haciendo la fuerza normal sobre este cuerpo. Y sobre la Tierra, este cuerpo está haciendo la fuerza P' sobre la Tierra, y la Tierra está haciendo la fuerza P sobre el cuerpo. Acá me comí el prima. Pero siempre que existe una fuerza, existe otra. Nunca existe una sola fuerza. Siempre existen de a dos las fuerzas. Galileo Galilei, esto para introducir con otra de las leyes de Newton, decía, si suponemos que un cuerpo
sobre el piso. Eh, no hay rozamiento con el piso. Después vamos a definir lo que es el rozamiento. Está quieto o se está moviendo a una velocidad constante, fija. En ambos casos se experimenta o podemos experimentar que si el cuerpo está quieto, va a seguir quieto, si no está aplicándosele ninguna fuerza. Y si el cuerpo se estaba moviendo y no se le está aplicando ninguna fuerza, va a seguir moviéndose con esa misma velocidad. Eh, si haríamos el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, estaría actuando la normal y el peso, ¿sí? Porque está apoyado sobre la superficie, y en el eje X no estaría actuando ninguna fuerza. Y si no actúa ninguna fuerza, la velocidad se va a mantener, va a ser, si era cero, se va a mantener, va a seguir siendo cero, y si tenía cierta velocidad, tenía una velocidad 2 o algo así, va a seguir siendo a esa velocidad. La primera ley de Newton dice, porque Newton después toma estos conocimientos o estos postulados de Galileo y los unifica en las leyes de Newton. En todo cuerpo libre de fuerzas o tal que la resultante aplicada sea nula, el estado de movimiento no será alterado. ¿Se acuerdan que esto va muy a la par con lo que había dicho de la definición de lo que es una fuerza? Cuando dijimos lo que es una fuerza, dijimos toda acción que tienda a alterar el estado de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces, con la primera ley y la tercera ley de Newton, se termina de explicar lo que es una fuerza y lo que es una interacción y cómo van a actuar estos, ¿sí? De manera cualitativa. Para ver ahora la ley más conocida o la que más se aplica en los ejercicios de Newton es la segunda ley de Newton. Eh, y para esto vamos a definir la masa. ¿Qué es la masa? ¿Qué entendían ustedes por la masa? Voy a frenar un ratito el video.